Hola a todos, bienvenidos al canal. Aquí vamos con una nueva reseña. Esta es una reseña ya de la fragancia clásica, de la fragancia de las que me gusta a mí. Tenemos dos, la versión española de, digamos, esta de aquí, 4711 H. Conlil Bassa. No sé si lo he pronunciado bien en alemán. Una fragancia mítica 4711 y en comparación con la agua de colonia concentrada de Álvarez Gómez. Es el año 1912, como ves aquí. Bueno, en similitud de estas dos fragancias, versión española, versión alemana, como veis ya la caja son fragancias súper clásicas. Versa, bueno, 1792. Una y, como he dicho, la otra en 1912. Bueno, fragancias clásicas donde la haya son las fragancias más antiguas que tengo, no por antigüedad, sino la he comprado hace poco, pero son, digamos, las que iniciaron todo el mundo de la perfumería. En esto podemos encontrar en la 4711 notas iguales que esta. Son salidas de bergamota, son salidas muy cítricas, son salidas de limón, ambas. Las notas que tiene, pues, el romero, la lavanda, tiene también tomillo bueno, sobre todo el limón, la lima ácida, en contraposición conjugados bueno, con los alcoholes y demás que tiene. Estas dos fragancias son míticas. La H. Conlil Bassa es un poquito más cara, está bastante anunciada. Es la fragancia de 1792. Con respecto el origen del agua de Colonia. El agua de Colonia, pues de la ciudad alemana de Colonia, fue Jean-Marie Farina quien lo hizo allá en 1700, creo que 1709, en las orillas del río Rin. Bueno, pues esta fragancia fue una que la copió. Bueno, después tuvieron procesos judiciales y demás, por eso tuvieron que cambiar a agua de Colonia, porque la que inició Jean-Marie Farina, que no es alemán, es italiano, es el que inició, digamos, todo el proceso de la agua de Colonia, vendiendo de la ciudad alemana de Colonia allí. Entonces, bueno, pues sin más, os dejo cómo es la caja. Como veis, una fragancia muy mítica. Primero hablamos de ella, porque es un poquito más cara que la Álvarez Gómez, que es digamos, la versión española de esta. Es que es así, tal cual. Vemos aquí cómo es la fragancia clásica y en versión splash. Bueno, pues esto es salida súper cítrica, una bergamota muy subida, muy auténtica, un romero, una lavanda, un tomillo, que comparte notas con la Álvarez Gómez, que la voy a sacar aquí. Esta vale un poquito más cara. Esta es una, bueno, 200, vienen 200 mililitros, como veis aquí. El 4711, según pude leer, claro, el tema es que tuvieron que hacer una fragancia para darle una sede a la primera fragancia Agua de Colonia. Entonces le pusieron el número, el creador de esta fragancia, y puso el domicilio 4711 como, bueno, historias y demás de aquella época. Por eso sale el 4711 como número de domicilio, digamos, fiscal y demás. Es el domicilio del fundador. Y luego tenemos el agua concentrada de Álvarez Gómez, que ya también la saco, ya de paso. Este viene en una botella. Esta sale, pues, en los 8 euros y pico, como he dicho, en el Primor. Y bueno, es de 1912 y es una fragancia que viene ya con atomizador. Y en contraposición con la otra, bueno, la alemana tiene más salida de bergamota, más cítrica. Esta se nota un poquito como más el limón y algo también el tomillo, la lavanda.
Esta, sin embargo, me gusta más. Es una fragancia de 200 mililitros, sale 14 euros, pero a la larga renta más, dura un poquito más esta. Diferencia sobre todo de precios, sí, unos 8 euros, 80 mililitros. Esta viene 200 también y son 14 euros lo que me salió. Las compré hace poco, son muy útiles. Hoy en día son fragancias míticas, la tenía que reseñar para el canal. Estamos hablando de fragancias económicas y son, bueno, pues hoy en día, si el tema de sacar fragancias míticas, fragancias clásicas y demás, es que a la gente le gusta, de hecho, no puede ser de otra manera sacar unas fragancias que luego aparte son low cost y viene bien pues para todo tipo de gente, tanto hombres como mujeres. Las veo las dos unisex, completamente unisex. Creo que son fragancias que deberías tener en casa siempre. Yo la aconsejo al 100%. Me gusta más esta por la duración. El tema, ya digo, esta es un poquito como más, no más cítrica, sino como un poquito más especiada, dura menos. La concentración, ya digo, son aguas de colonia, está en torno de un 2 a un 4%, no nos olvidemos de ello. Ya lo puse en la pestaña comunidad. Y una duración quizás llega a las 2 horas y esta sí llega a las 3 horas perfectamente, muy a ras de piel. Esta sí puede llegar a las 3 horas muy a ras de piel. Eh, Fragancia, ya digo, que deberíais tener en casa, muy del día a día. No las clasifico para un público ni juvenil ni mayor. Esto no tiene edad ninguna, son totalmente unisex, o sea, totalmente unisex. Si veis por la versión española, queréis tener la versión española, pues la Álvarez Gómez, y la versión alemana, pues H. Conil Basa de la 4711, pues la tenéis también en la perfumería. Ya digo que ronda más o menos esos precios. Hay diferentes tamaños y sin más os dejo porque me gustan bastante. Si queréis una fragancia, digamos, para ir, digamos, fresco, vital, que te proporcione, bueno, pues ese toque de sensación limpia y también a la parte, digamos, limpia y cítrica y muy del día a día, muy para un público, ya digo, desde 14, 15 años hasta la edad que queráis. Lo aconsejo totalmente, tanto una como otra. Por la duración, ya digo que esta dura un poquito más. Es también más o menos un poquito más cara que esta, que la Álvarez Gómez. Es agua concentrada. Y nada, espero que os haya gustado la reseña. Nada, simplemente darle apoyo al canal. Las fragancias clásicas siempre estarán presentes en el canal. Luego, con respecto también os quería decir, las fragancias nicho. Yo en este canal no voy a presentar tampoco fragancias nichos. Respeto también la perfumería nicho. Me gusta bastante presentar lo de diseñador, lo que se vende, lo low cost. Que quede claro, luego sí, en comparación con quizás las materias primas puedan ser mejores las fragancias nicho, pero claro, estamos hablando de fragancias de 150 euros para arriba, los 100 mililitros, rondando los 100 mililitros. Creo que no es necesario tampoco gastarse más. Cada uno, cada cual que vea, cada persona que vea lo que quiera gastarse. Yo la verdad me siento muy a gusto con fragancia low cost, con aguas de colonia de este tipo, que te aportan vitalidad, te aportan energía, o sea, para llevar el día a día. Son frescas, son muy útiles, son muy prácticas. Y no necesariamente. He probado también fragancias, claro, he ido probando fragancias caras y realmente lo de la perfumería nicho yo lo respeto, cada cual es consecuente con su acto, y quien quiera gastarse 300 euros en una fragancia, que yo he olido fragancias de ese precio, 300 euros y demás. La veo también que son fragancias también con la nota de oud, que quizás sea un poquito
Es una nota un poco dura, es una nota que no me gusta. Normalmente suelen tener ese tipo de notas, por regla general, ese tipo de notas. Y no me gustan mucho ese tipo de fragancias. Son quizás también fragancias también muy pesadas y demás que bueno, yo creo que lo más versátil siempre son fragancias, lo que gusta normalmente a la gente son fragancias cítricas, fragancias muy versátiles y por eso digo, si queréis ver alguna fragancia nicho, desde luego en este canal no va a estar. Yo soy de los que digo que a lo mejor hasta 100 euros ya me parece bastante, en formato, digo, de 100 mililitros. Incluso hasta me he gastado 50 mililitros y son 80 euros lo que también me he podido gastar. Yo creo que ya está bastante bien. Nada, sigo el canal simplemente para aconsejaros por, bueno, ya los números de suscriptores que tengo, pues creo que es ya el momento bueno, de presentar todo tipo de fragancias que me gusten, descartar también lo que no me guste y decir las cosas claras tal cual como son. Nada, os dejo bueno, lo siguiente será alguna fragancia también que he comprado de diseñador que también me están gustando bastante. En concreto hay una también que ya os reseñaré también, una especial. Y de los shorts que quedan pendientes, pues tengo cantidad de fragancias que todavía no he reseñado, así que poco a poco y nada, seguiremos reseñando como buenamente pueda. Nada, sin más, os espero en el siguiente vídeo. Dar al like, apoyo al canal y muchas gracias las últimas suscripciones y los últimos apoyos, sobre todo, bueno, Víctor Manzano, que siempre está ahí, siempre está en el tema de comentar cualquier tipo de fragancia, es un experto y es un verdadero crack. Os lo aconsejo también que sigáis el canal de... Nada, hasta el siguiente vídeo y hasta la próxima. Gracias.